Últimamente solo damos malas noticias con Carlos Alcaraz. Nosotros ya quisiéramos poder dar alguna noticia mucho mejor de la que os vamos a dar ahora, pero lamentablemente tenemos que decir que Carlitos Alcaraz no va a volver en la gira de hierba tampoco. Ya se ha perdido toda la última fase de la gira de tierra, pero es que tampoco va a estar ni en Queens ni en Wimbledon. Ahora vamos a analizar todo lo que ha dicho Carlos bueno, un poco el trasfondo de la noticia, Diego, pero vaya palo tan gordo. Esta baja también de Carlos, tanto de Queens como de Wimbledon. En total van a ser como mínimo 4 meses sin Carlos en todo un año. Pues sí, una muy mala noticia para todo aficionado al tenis. Al final le echamos mucho de menos a Carlos ya en esta gira de tierra, en estos últimos torneos, y más aún le vamos a echar de menos en hierba. Bueno, yo creo que se podía intuir que el murciano iba a ser conservador, porque da la sensación de que la lesión pues es importante, de que volver antes de tiempo puede generar un grave peligro, ¿no? Y al final, pues hay que intentar mirar a largo plazo, ¿no? Intentar ver el vaso medio lleno siempre, ¿no? Pensar que, bueno, merece la pena perder en Wimbledon si eso le va a permitir a Carlos reaparecer a su máximo rendimiento más adelante. Pero obviamente, cuando lees el comunicado, pues la verdad es que es una tristeza grande la que nos invade. Este es el comunicado de Carlos. Dice, mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba, tanto en Queens como Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí, los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible. La cosa es, eh, dice que su recuperación va por buen camino, lo cual, pues, bueno, yo no le voy a quitar, o sea, si él lo dice, pues será. La cosa es que a mí me sorprende que cuando queda un mes para Queens o un mes y medio para Wimbledon, sobre todo Wimbledon, que es, como digo, un mes y medio, que se quite tan pronto de estos torneos, ostras, esto buenas sensaciones no son. O sea, Claro. que queda un mes y medio. O sea, yo entiendo que a lo mejor puedes decir, bueno, la recuperación va un poquito más lenta, pero ostras, que a un mes y medio se baje, a mí eso me preocupa. No sé tú. Sí, además es que fue el mismo modus operandi en Roland Garros, ¿no? Y creo que lo hablamos aquí tú y yo en el canal, que en el hecho de que se bajara a un mes vista, pues transmite la sensación de que no hay ni la más mínima posibilidad de competir a corto plazo. De hecho, también por eso creo que en ese momento también hablamos que volver en Wimbledon iba a ser complicado porque está muy cerca de Roland Garros, porque precisamente en hierba se utiliza la muñeca aún más de lo normal para jugar con efectos, para, bueno, golpear la pelota de diferentes maneras. Y ahora se confirma, y el hecho de que el comunicado sea igual y en el mismo plazo, pues nos da una idea de que la lesión tiene que ser grave. Vamos a ver, yo aquí tampoco podemos alarmar porque no tenemos detalles, pero a mí el hecho de no tener detalles, de no saber realmente cuál es la lesión concreta, pues me hace pensar que la lesión es importante. Y sobre todo es en una zona muy delicada, en la que ya hemos visto jugadores muy conocidos por todos que han sufrido ese tipo de lesiones y que han tenido problemas importantes para volver a competir al máximo nivel, como fueron Dominic Thiem o Juan Martín del Potro. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener claro dónde estamos. No, desde el hecho de no saber la lesión y de que se estén comunicando ausencias a un mes vista, yo creo que tenemos que tener muy claro que la lesión es importante y que ahora mismo, oye, si hay que sacrificar la mayor parte de esta temporada con el objetivo de decir, cuando volvemos, volvemos cuando realmente sabemos que no va a haber una recaída y que la muñeca está perfecta. Bueno, pues habrá que hacerlo. Es que al final eh, yo creo que la carrera de Carlos va a ser larga, va a ser exitosa y oye, pues si hay que perderse casi un año entero, pues habrá que hacerlo. Yo, de todas maneras, tengo la esperanza de que le podamos ver en el US Open, pero bueno, si no es así, pues teniendo muy claro que lo importante es el largo plazo. A ver, para mí esto ha sido un palo tremendo, porque no me lo esperaba así tan pronto, la verdad. Yo lo que me habían comentado, lo que sabía, que era como que las cosas
iban por buen camino, como que se estaban cumpliendo un poco los plazos que se habían marcado. De hecho, bueno, en las últimas instantáneas que le pillaron ya se le veía no con esta férula, que es un poco la férula inmovilizadora para evitar que pudiera hacer ningún giro la muñeca, sino que se le veía con otra, que era ya un poco que permitía cierta movilidad de la muñeca. Es decir, iba por buen camino, las sensaciones eran un poquito mejor, pero que a un mes y medio, justo una semana después de estas imágenes, anunciar esta baja, a mí, como digo, me ha resultado bastante chocante. Hay una frase que dice Rafa Nadal el otro día, hace un par de días, literalmente 3 o 4 días, que estaba inaugurando el museo en Mallorca, allí en su academia, Ujú. y dijo una frase que no sé si, no sé si tomarla de manera literal o analizarla con pinzas, no sé, pero hablando un poco de Carlos, porque él también se lesionó la muñeca en su carrera, de hecho las dos muñecas, y comentó, literalmente, dijo Rafa Nadal, Carlos se ha roto lo mismo que yo me rompí. Y claro, las informaciones que han salido de gente cercana hablan de una tenosinovitis, que al final es una inflamación, pero claro, Rafa dijo, se ha roto lo mismo que yo. No sé si es una manera de hablar, de como decir, pues se ha Mm, lesionado la misma zona que yo, sí, pero dijo, se la ha roto. Entonces, si hay una rotura de algo, estamos hablando de otra cosa, y esto es, como digo, un poco lo preocupante, ¿no? Yendo al historial de lo que fue las lesiones de Rafa Nadal, en ambos casos, con las muñecas, es verdad que una lesión, una volvió a los 2 meses y la otra volvió a los 3 meses y pico. En este ujú, caso, Alcaraz se tomaría como mínimo 4 meses, porque entre cuatro. que se lesiona en abril a principios hasta mínimo agosto, que es cuando podría volver, porque ya tenemos que hablar de condicional, ¿no? Podría. Sí, sí. Canadá empieza a principios de agosto. Sería 4 meses, como digo. Es un poquito más. Pero no deja, Diego, de ser un poco preocupante la situación, como digo, porque más allá de que siguen sin decir de manera oficial esto es lo que ha pasado o esto es lo que tienen, que no deja de alimentar un poco los rumores, ¿no? De qué ocurre Claro, realmente. eso es. Y si es que ha habido algún pequeño contratiempo en la recuperación, porque como digo, a mí hasta hace no demasiado me estaban diciendo, no, las sensaciones no son del todo malas, hay como una pequeña mejoría, pero que esto haya ocurrido aquí, pues no sé hasta qué punto preocuparme un poco más de la cuenta, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que si hay que, o sea, si hay que saltarse Wimbledon para preservar su carrera, que se lo salte. Si hay que saltarse todo el año este entero, pues oye, si no queda otro remedio, mejor eso que no volver a un 50% y que luego se rompa algo más y se fastidie la carrera. Pero no entiendo que no se comunique nada todavía Eso es. y todo esto a mí, como digo, me deja un poco más preocupado que otra cosa. Justo, justo, a mí eso es lo que me inquieta. Y yo creo que a cualquiera, o sea, yo creo que, oye, todos preferiríamos saber, pues mira, oye, la lesión es grave, eh, estos son los plazos de recuperación y nos lo vamos a tomar con calma porque no queremos poner en peligro al final su carrera deportiva, su integridad física. Yo estaría más tranquilo si me dijeran eso, que es el peor escenario, y ya sea que atenerme, ¿no? Sé, bueno, pues viene esto, vamos a ver si lo podemos recuperar y ya pensamos en el 2027 a que no se sepa qué lesión tiene y en cambio nos digan a un mes vista de cada norma importante que se baja. Porque esto también transmite una sensación de que por mucho que digan que la recuperación va bien, pues no pueden tan bien si estás anunciando las ausencias a tan largo plazo, ¿no? Y esa especie de oscurantismo que hay, pues bueno, yo la puedo entender porque al final el tenis es un deporte en el que todo está muy concentrado, no todo está muy cerrado, quizá no quieren dar pistas, quizá también pues tienen algunos interrogantes por resolver y no quieren precipitarse, pero bueno, es un poco extraño y un poco inquietante, la verdad. Entonces, nada, yo creo que solo falta confiar en que lo tengan todo bien, bien controlado ellos, aunque no nos lo comuniquen a la opinión pública. Y vamos a ver si de cara al US Open puede jugar Alcaraz. Obviamente, si lo jugara tendría que competir ya, como tú bien decías, en Canadá o en Cincinnati. Y si no es así, a mí ya se me hace complicado que Carlos pudiera volver ya sin grandes slams de por medio.
Pero bueno, ahora ya son todo castillos en el aire. Estaría bien saber qué lesión tiene, pero si no la tiene, es que tampoco podemos decir gran cosa más. Lo que está claro es que el mundo del tenis le echa muchísimo de menos Hombre, a Carlos, la verdad. es que todos los torneos, o sea, ahora Sí, mismo sin Alcaraz, esto tiene muy poca emoción, las cosas como son. Pero bueno, mira, esta foto es de su cumpleaños, el día de su cumpleaños. Si no recuerdo mal, creo que es el 5 de mayo, ¿puede ser? sí. El 5 de Ujú, mayo. Fue aquí cuando le vi esta férula, que como digo, es diferente a la anterior. Esta permite más movilidad y lo que me transmitieron justo hace 2 semanas era, oye, todo va bien, tranquilidad, que parece que se pueda cumplir los plazos y que pueda estar en hierba. Como digo, de eso a esto, pues imagino, le habrán hecho alguna prueba y de esa mm, prueba habrán visto, oye, existe un riesgo de que si de aquí a un mes, o con lo que se ve en la imagen, pues vuelves en hierba, además, que como hemos dicho, necesitas hacer un extra más de esfuerzo con la muñeca, ¿no? Respecto a otras superficies, como puede ser, por ejemplo, la pista dura. Pues yo creo que mm. no es buena idea. Y a lo mejor de ahí se toma la decisión, pero es que esta situación ahora mismo es un poco, como digo, estoy viendo comentarios de todo el mundo diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no dicen nada? ¿Qué situación? ¿Se va a operar? ¿No se va a Claro. operar? Si recordamos que empezó a seguir, la decisión suya y del equipo, seguir un tratamiento conservador, no pasar por quirófano, eh, y con ese tratamiento se suponía que a lo mejor podían tirar para adelante, pero de momento la situación es la que es. La Sí, preocupación es máxima, digo. la falta de noticias no hace más que alimentar los rumores y la preocupación. Entonces, bueno, vamos a ver, a modo de ya casi anécdota, digamos, pues hay que recordar que Alcaraz va a perder 1.800 puntos en el ranking, 500 del título en Queens, 1.300 de la final en Wimbledon. Obviamente no hay ya ningún escenario viable en el que podamos pensar en que vuelva a convertir rápido y recuperara el número uno. O bueno, incluso yo creo que pueden llegar a tener problemas en mantenerse en el 2. Eso es lo que menos importa ahora. Pero bueno, vamos a ver, es que no podemos decir gran cosa más allá de lamentarnos, desde luego, y demostrar pues ciertas ganas, ¿no? De conocer algún detalle más que yo creo que tranquilizaría a toda la opinión pública, porque obviamente que un jugador como Carlos esté en esta tesitura, en una articulación tan importante y tan crítica como es la muñeca, pues nos preocupa a todos, la verdad. Mínimo se va a perder estos 6 torneos: Barcelona, aunque jugó el primer día, pero se pierde el torneo; Madrid, Sí. Roma, Roland Garros, Queens y Wimbledon. El año pasado ganó 3 de ellos y llegó a la final en los otros 2. El Madrid ni siquiera lo pudo disputar, pero que Ujú. también lo ha ganado ya en un par de ocasiones. La peor época, sin ningún tipo de duda, para Alcaraz tener un problema es esta. Es esta. Y a ver si no es algo más, como digo, pues si la situación es... yo os comentaba, ¿no? Si no veis a Carlos para el 1 de junio entrenando en pista, mala señal, pues significa que no va a volver en hierba. Pues fíjate, antes de tiempo. La cosa es, si de aquí a un mes o un mes y medio tampoco ha mejorado la cosa, también es probable que ni siquiera se plantee Estados Unidos. Lo que está claro, digo, es que de aquí en adelante, para otros años, otras temporadas, Alcaraz, teniendo en cuenta su historial y teniendo en cuenta cómo es él y su cuerpo, hay que hilar muy fino con el tema del calendario, saber elegir cuándo tiene que jugar, y el tema Montecarlo-Barcelona, yo creo que definitivamente eso se tiene que acabar, ¿no? Sí, evidentemente, cuando tienes un problema importante, un imprevisto, pues te tiene que servir al menos para aprender de cara al futuro. Yo creo que después de lo que ha sucedido este año, que no es un caso aislado, porque ya habían surgido problemas físicos en las 2 temporadas anteriores, pues queda muy claro que no se puede jugar todo, no se puede jugar Miami, Monte Carlo, Barcelona y luego continuar con el resto de torneos de la gira de tierra batida. Y bueno, pues al menos yo creo que eso tiene que quedar grabado a fuego en la mente de un Alcaraz que cómo son las cosas. Me acuerdo que decían en una rueda de prensa en Australia que podría firmar, ganar el Open de Australia y no hacer nada más o no ganar nada más en el resto del año. Y fíjate dónde nos ha conducido el tiempo, ¿no? Que ahora mismo no es nada descartable que, oye, ha ganado el Open de Australia y ya para mí la temporada
Está en más que nada porque años de historia, al ser el más joven en ganar los cuatro grandes, pero a partir de ahí, pues es un solar en la temporada y vamos a ver hasta dónde llega eso. Es un palo bastante gordo, aparte de que le echamos muchísimo de menos y solamente hace un mes que se ha lesionado, imagínense lo que sería 2 meses más sin Carlos, porque todavía no sabemos ni siquiera si va a volver o no va a volver en agosto. Fíjate la situación, como digo, Canadá sería a principios de agosto, Cincinnati a mitad, y luego viene todo seguido US Open. También se me hace tremendamente difícil que Alcaraz quiera disputar esos 3 torneos regresando, pero está claro que la muñeca es una articulación eh, a la mínima que tú tengas cualquier tipo de duda, Sí, puede fastidiar toda la carrera y tiene solo 23 años. O sea, es tremendamente joven todavía como para plantearse forzar o no forzar. Lo que está claro es que aquí hay algo que preocupa, que hay algo que no va bien y la sensación es mala. Lo que no sé es cómo habéis reaccionado vosotros cuando os habéis enterado de la noticia, pero déjanos aquí abajo un comentario con vuestras sensaciones y cualquier tipo de noticia, cualquier novedad que sepamos, os la iremos contando. Esperemos que, ojalá la próxima vez que tengamos que hablar de Carlitos sea con buenas noticias. ojalá. Amigo Diego, un abrazo. Nos Muy bien, vemos. un abrazo. Adiós.